esta segunda lección, tras haber considerado en la pasada lección la electricidad en reposo en los cuerpos, veamos ahora cómo puede moverse esta electricidad a través de dichos cuerpos. Y no solo en los casos en que estos se hallen en estado sólido, sino también cuando se encuentren en estado líquido. Puesto que la electricidad en movimiento a través de los cuerpos constituye la corriente eléctrica, a la que acostumbraremos a llamar sencillamente corriente, examinaremos en primer lugar el caso de la corriente en los sólidos y luego la corriente en los líquidos. Pero antes vamos a refrescar un poco los ejercicios que pusimos en la primera sección. Más que nada para, ya digo, recordar un poco los conceptos básicos que hemos estudiado en la electrización. Pues dijimos en la pasada lección que los cuerpos pueden electrificarse por tres sistemas: por frotación, por contacto y por inducción. También dijimos que, no sé si os acordaréis, que la electricidad puede pasar de un cuerpo a otro por contacto. Y la operación contraria a la electrización se puede conseguir conectando a tierra el cuerpo electrizado. La ley fundamental de electrostática se enuncia del siguiente modo: hay siempre repulsión entre dos cuerpos cuando sus cargas eléctricas tienen el mismo signo. Y hay siempre atracción entre los dos cuerpos cuando sus cargas eléctricas tienen signos opuestos. Acordaos también que la palabra átomo significa indivisible. Y la molécula es la parte más pequeña en que se puede subdividir una sustancia sin que ésta pierda sus propiedades características. El núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones. Acordaos. Las cargas que poseen los protones son positivas, mientras que los de los electrones son negativas. Y el número máximo de órbitas en la que pueden girar los electrones son de 7 órbitas. Pues nada, estos son más o menos las respuestas de los ejercicios de la primera lección, que vienen a ser las cosas fundamentales que hemos descrito en la primera lección. Aquí ahora me estoy dando cuenta que falta una cosita, pero bueno, no es muy importante. Que falta la rayita esta. Como veis, soy muy mal dibujante, ¿eh? O sea que no os preocupéis por esto, como salgan los dibujos. Bueno, pues antes de ver cómo se produce el paso de electricidad a través de los cuerpos en estado sólido, debemos considerar cómo están constituidos dichos cuerpos. En la lección anterior vimos que todas las sustancias están formadas de moléculas, las cuales están a su vez constituidas por uno o varios átomos de un mismo elemento o de elementos diversos. Pues veamos ahora cómo se hallan dispuestos estos átomos en el interior de los cuerpos. Especialmente ahora vamos a hablar de cómo están constituidos en los cuerpos sólidos. Experimentos realizados en su día con la ayuda de rayos X se permitió establecer que los átomos no están dispuestos en los sólidos de cualquier manera. Uno para aquí, otro para allí, otro no. Se encuentran alineados siguiendo direcciones determinadas, que al cruzarse forman figuras geométricas rectangulares. La más simple entre las disposiciones posibles de los átomos es la que se muestra aquí en el dibujito este que hemos hecho. Como veréis, se aprecian las direcciones en que están alineados los átomos. Bueno, esto en teoría tendría que ser todo rectangular, ¿eh? Pero bueno, aquí está un poco
poco chunguillo, porque que no tengo ni regla para hacer las líneas paralelas. Las más simples entre las disposiciones posibles de los átomos, como hemos dicho, la que se muestra esta. Que se aprecian las direcciones de los átomos indicadas con líneas de trazos discontinuos. Estas son las alineaciones de los átomos. Los átomos son los circulitos rojos. Observamos que estas forman numerosos cubos en los vértices de los cuales se hallan los propios átomos. O sea, cada cubo en su vértice tendrá su átomo. Hay también otras disposiciones más complejas que varían bastante, pero bueno, esto ya lo veremos, ya lo trataremos cuando hablemos de los transistores, que ya tendremos que hablar ya de semiconductores, que es otra historia que ahora no nos viene al caso. Eso ya lo veremos más avanzado el curso, porque, ya digo, ahora vamos a centrarnos en los sólidos y en los líquidos, nada más. Los semiconductores ya los tendremos aparte. Ahora lo que nos interesa era observar esencialmente que los átomos, cualquiera que sea su disposición, se hallan a cierta distancia entre sí. Entre un átomo y otro hay pues un espacio vacío muy superior al ocupado por los átomos. O sea, el espacio que hay entre los átomos es mucho superior a lo que ocupa el átomo. En otras palabras, puede decirse que los cuerpos están más vacíos que llenos. Como veis aquí hay más espacio vacío que átomos. Este hecho puede provocar un poco de asombro, ya que al considerar la robustez de los metales, se siente uno inclinado en creer que están repletos de átomos, y están fuertes, por eso son fuertes. En realidad, la robustez de los metales, como la de otros cuerpos sólidos, se debe al hecho de que sus átomos se mantienen firmemente en sus posiciones respectivas, gracias a la acción de fuerzas muy intensas que obran sobre ellos. Estas fuerzas son de naturaleza eléctrica y nacen de las cargas eléctricas poseídas por las partículas que constituyen los átomos. En cuanto a la compactibilidad de los cuerpos sólidos, lo compactos que son, hay que tener en cuenta que los átomos son pequeñísimos y que la distancia entre uno y otro, aunque mayor que las dimensiones del átomo, es siempre extremadamente reducida. O sea, esto se tendría que ver con microscopios muy potentes. El orden, creo que de la magnitud de esta distancia entre es de pocas 10 milésimas de milímetro. O sea, suponiendo que un milímetro se divida en 10.000 partes, unas de estas representan aproximadamente la distancia que hay normalmente entre los átomos. O sea, que entre este átomo y este átomo, pues habría nada más y nada menos que una 10 ya lo diré, milinésima de milímetro. O sea que es nada, prácticamente. A simple vista no se puede apreciar. Pero bueno, ahí está. De esto se deduce que los átomos presentes en un cuerpo son billones, aunque el cuerpo posee el volumen de un solo centímetro cúbico. O sea que en un solo centímetro cúbico habría, ya digo,
una, una cantidad inadecible de átomos. Sabiendo ya en la constitución de los sólidos y de los átomos, poseemos todos los elementos necesarios para comprender cómo se produce el paso de electricidad en los sólidos. A tal fin, seguiremos el mismo modo adoptado por los investigadores que explicaron los fenómenos eléctricos, como dijimos, valiéndose de la representación del átomo, como ya hemos visto anteriormente, que está formado por un núcleo, que son los protones, y cuyo alrededor giran los electrones negativos, recorriendo una o varias órbitas. Bueno, pues basándonos en la representación de los átomos, que se ha determinado por el sistema solar, o sea, este sería el Sol y los planetas que giran alrededor, los electrones, ya que estos por hallarse en la parte exterior de los átomos, pueden ser separados con bastante facilidad de aquellos y trasladarlos a otros cuerpos, creando así diferencias entre cargas positivas y negativas de las que se debe precisamente la electrización. En realidad, solo es posible separar de los átomos los electrones que giran en la órbita más alejada del núcleo, que se llama la órbita externa, que es esta la E. Esta es la órbita externa, la órbita L, la órbita K y el núcleo. Porque estos electrones son los que con menos fuerza retiene el núcleo. O sea, claro, el núcleo crea una atracción sobre los electrones, y cuanto más alejados están, menos atracción ofrece el núcleo, y por eso son más fáciles de desplazar. Considerando las órbitas externas de los diversos átomos, los científicos o investigadores pudieron explicar las propiedades químicas y físicas de los distintos elementos. Y entre otras cosas hallaron la razón de su subdivisión en conductores y aislantes, como hablamos en la lección anterior. La órbita externa, la más alejada, se halla completa cuando en ella gira el máximo número de electrones que aquella pueda contener. Como vimos en la lección anterior, la órbita, la denominada K, la más cerca del núcleo, está completada cuando en ella giran 2 electrones. Mientras que la L solo está completada cuando los electrones que giran en la misma han alcanzado el número de 8. O sea, que en la órbita K girarán siempre 2 electrones y en la órbita L girarán 8, que es cuando están completadas las órbitas. Con excepción de unos pocos elementos, los otros tienen siempre incompleta su órbita externa. O sea que la órbita externa, como veis, siempre está incompleta. Aquí hemos representado un grupo de 8 elementos cuya órbita externa resulta completa cuando en ella giran 8 electrones. Todos los átomos de esta representación tienen ya completadas las órbitas K y L, con 2 y 8 electrones. O sea, tanto el sodio, magnesio, aluminio, silicio, argón, cloro, azufre, todo, tienen completadas las órbitas, la K y la L, con 2. Si os fijáis, todos tienen en la órbita K 2 electrones y en la órbita L 8 electrones. Pero la órbita externa solo está completa, como veis, en el argón, que tiene 8 electrones, que giran en ella siempre
sería incompleta si girase menos de 8. Todo lo que sea menos de 8, pues están incompletas las órbitas. Y como os he dicho en el argón, como veis aquí, la órbita está completa. Por el comportamiento químico de estos elementos, se deduce que los átomos que poseen cierto número de electrones en su órbita externa, por ejemplo más de 4, tienden a completar esta órbita adquiriendo los electrones necesarios hasta llegar a 8 como máximo. Y viceversa, los átomos que poseen pocos electrones en su órbita externa, por ejemplo, menos de 4, tienden a ceder dichos electrones. O sea, que unos ceden y otros los poseen. Por ejemplo, el átomo de cloro, este de aquí, como se ve, posee 7 electrones en su órbita externa. Tiende a adquirir un octavo para completar dicha órbita. En cambio el sodio, que como vemos tiene un solo electrón, tiende a desembarazarse de él. O sea que intenta coger uno y intenta rechazarlo. Este es el motivo de que el sodio se combine enérgicamente con el cloro. ¿Por qué? Porque al ser capaz de cederle su electrón para completar su órbita externa, así se obtiene el cloruro de sodio, que es la sal común. Bueno, pues y esto hasta aquí será la parte teórica de por qué los electrones pasan de un sitio a otro. Aquí hay que hacer una consideración, que este comportamiento de los electrones determinan la materia o los materiales, mejor dicho, si son aislantes, o sea, serían aislantes aquellos cuerpos que tienen casi completa su órbita externa. En efecto, si estos cuerpos se suministran con otros electrones frotándolos, por ejemplo, como vimos antes con un paño adecuado, sus átomos más próximos a la parte frotada capturan inmediatamente los nuevos electrones, reteniéndolos en las órbitas externas propias, impidiendo, claro, que puedan llegar a otras partes del cuerpo. Son conductores, pues, aquellos cuerpos cuyos átomos tienen la órbita externa muy incompleta y que por lo tanto tienden a perder con suma facilidad los pocos electrones que giran en ella. Y al no estar ligados a ningún átomo, se llaman estos electrones libres. Y bueno, y esto es, los electrones libres son los que realmente, bueno, ¿cómo lo podríamos decir? Los que hacen que la electricidad solo pueda pasar a través de los cuerpos conductores, porque únicamente en estos hay electrones capaces de moverse libremente al estar ligados muy débilmente a sus átomos libres. Cuando cierto número de electrones se desplaza alteradamente en el mismo sentido, se produce dentro del conductor una corriente eléctrica. Y así podemos decir, pues, que la corriente eléctrica está constituida por electrones que se desplazan en el mismo sentido a través de un conductor. Bueno, pues, como hemos dicho, puesto que los electrones libres de un conductor se mueven desordenadamente en todas direcciones,
Para conseguir que cierto número de ellos se desplace en el mismo sentido, es preciso aplicarles, como es lógico, una fuerza. Dado que los electrones poseen una carga eléctrica negativa, la fuerza habrá de ser de naturaleza eléctrica, o sea que deberá consistir en una atracción de electrones por parte de una carga eléctrica positiva y una repulsión por parte de una carga eléctrica negativa. Acordaos de las dos bolitas, del péndulo de las dos bolitas de la lección anterior. Para hacer pasar una corriente eléctrica a través de un hilo de cobre, hay que aplicar en sus extremos una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa. Estas cargas pueden llevarlas, por ejemplo, como os dibujo aquí, dos esferas metálicas. Una esfera metálica electrizada negativamente y una positivamente. Imaginemos que la hemos electrizado por frotación. Y las conectamos con un hilo de cobre. Supongamos que ambas esferas hay cantidades iguales de electricidad, lo que hablábamos de si la esfera es más grande y esta es más pequeña. Pero supongamos que las dos son iguales, o sea que los electrones presentan los electrones presentes en la esfera negativa igualan en número a los que le faltan en la esfera positiva. A ver, esto es interesante, lo voy a repetir porque quedaos con el tema este por una cuestión importante que la diremos. O sea, si tenemos en cuenta que estas dos cargas son iguales, los electrones presentes en exceso de la carga negativa igualarán al número que les falta en la esfera positiva. Y apenas establecido el contacto entre las dos esferas y el hilo, contando con el hilo, los electrones libres del propio hilo sufren el efecto de repulsión por la parte de la esfera negativa y el de la atracción por parte de la esfera positiva. Y muchos de ellos pues, se desplazan por tal causa desde la esfera negativa hacia la positiva, como indicamos aquí en la flecha. Esto lo digo porque aquí hay dos temas. Los electrones, esto ya lo veremos un poco más adelante, cuando hablemos de la velocidad de la luz. O sea, no es que el electrón, imaginemos que el cable este tiene, yo qué sé, 20 kilómetros. No es que el electrón recorra todo el cable, o sea, como el hilo de cobre también tiene los electrones, lo que hace este es empujarlos y caen hacia aquí. Esto podría ser algo así como, no sé, para verlo gráficamente un poco, un tubo lleno de bolas. ¿Qué pasa? O sea, si tiramos una bola aquí, supongamos que esta bola la empujamos hacia aquí. No es que esta bola vaya aquí automáticamente, sino que esta bola empujará esta, y saldrá por aquí. Esto es así un poco sugerirís cómo se desplaza la electricidad. Y luego también hay que tener muy en cuenta que la electricidad va siempre de negativo a positivo. Y esto es lo que llamamos el sentido real de la corriente. Luego tendremos el sentido convencional.
que es al revés, del positivo al negativo. Esto es un tema muy importante y os voy a decir por qué. Porque cuando avancemos en el curso, cuando hablemos de las válvulas, para saber el funcionamiento interior suyo, cómo funciona la válvula, tenemos que hablar siempre del sentido de la corriente, del sentido real. Pero cuando aplicamos las válvulas de los circuitos, luego siempre hablaremos del sentido convencional. Porque casi todo lo que es la electricidad, pues se ha aplicado el sentido convencional de la corriente. Pero para estudiar según qué fenómenos, como son el desplazamiento de electrones en las válvulas, pues aplicaremos siempre el sentido de la corriente real, no el convencional. Bueno, y esto es todo en cuanto al tema ese de electrones, protones, iones y neutrones. O sea que hasta aquí hemos llegado en cuanto a los desplazamientos de electrones a través de los cuerpos sólidos. Vamos a ver ahora qué ocurre con la corriente en los líquidos. El paso de la corriente en los líquidos difiere notablemente a lo de los sólidos. Supongamos una vasija de vidrio, desde aquí, con agua y dos láminas de cobre, que van conectadas por medio de un cable de cobre también a una esfera positiva y otra a una esfera negativa. Si el agua es muy pura, no se registra paso de electricidad. O sea, entre los dos electrones aquí se paran y aquí se paran. Y aquí ya no hay corriente eléctrica, no pasa la electricidad. Solamente pasaría, o pasa, en el caso que haya una reacción química. O sea, ¿esto qué hacemos? Pues ponemos algún ácido o sal común, perdón, y entonces, ¿qué pasa? Que se produce una reacción química y las moléculas de sal se separan unas de otras y se mezclan con las del agua, produciendo por esta circunstancia una reacción química. O sea, aquí los átomos de la reacción química quedan con un electrón menos, y a estos átomos se les llaman iones. Y al desplazo de las cargas positivas y negativas a través de la solución se le llaman al negativo anión y al positivo catión. Esto, bueno, para nosotros no tiene más significancia, que como veis cambia el tema ya del paso de los electrones, porque ya no son electrones, son estas moléculas nuevas, o estos átomos, se les llaman iones. Aquí empezamos a ver palabras que ya nos pueden sonar un poco más, como cátodo, ánodo, electrodo, y esto es más o menos lo que produce pues el desplazamiento de las cargas de las esferas. Esto tiene una aplicación que se llama, bueno, una particularidad, es que los átomos que pasan de una varilla a otra, según el material que pongamos, pues desplazará partículas de material de un electrodo
hacia el otro, eso dependiendo un poco del material que se le ponga. Y esto se llama galvanostegia, que es, esto se emplea mucho para recubrir unos materiales con otro material. Y esto es así un poco muy resumido, cómo se comportan pues los electrodos en los líquidos. Digo los electrodos, las cargas negativas y positivas en líquidos. Y ahora lo que sí que quiero recordar, que esto es muy importante porque ahora ya vamos a ver, vamos a entrar ya, vamos a dejar todo lo que es la parte esta ya de cómo se comportan los electrones y los protones. Vamos a verlo ahora ya todo lo que es sería la parte de la corriente eléctrica. Insisto, esto es muy importante. Dos esferas, lo de siempre, cargada una positivamente y otra negativamente. Las unimos con un conductor de cobre. Este es el sentido electrónico de la corriente. O sea, los electrones van de menos a más. Sentido electrónico de la corriente. Y luego tenemos este, que es el sentido convencional. El negativo y el positivo. O sea que esto, acordaros y tenerlo siempre en cuenta, que el sentido electrónico de la corriente es del negativo al positivo y el sentido convencional del positivo al negativo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque antes había unas teorías que las primeras que se aplicaron, las primeras leyes de la corriente, o los primeros conocimientos, todo el mundo pensaba que iba del positivo al negativo. Hasta que se descubrió bastante más adelante que no, que era del negativo al positivo. Pero como esto ya estaba muy asentado, se dejó el sentido convencional, que es el que usa todo el mundo. Pero acordaos, porque nosotros sí que vamos a usar, como dije antes en la otra lección, vamos a utilizar el sentido electrónico de la corriente para según qué circuitos. Cuando hablemos de circuitos ya anteriores, de las lámparas y transistores y todo esto. Y luego todo lo que es la circuitería, utilizaremos el sentido convencional. Ya digo, esto es importante recordarlo. Para comprender un poco las medidas de la corriente, vamos a hacer la comparación, como es habitual, con el agua y la electricidad. La cantidad de agua que pasa por un canal, si se le hiciese un corte perpendicular al canal, pues veríamos que pasa una cierta cantidad de agua por la sección que tiene el canal. Y esto, como es lógico, se podría medir por toneladas por segundo, o litros por segundo, bueno, en este caso podría ser toneladas.
y así sabríamos qué cantidad de agua pasa en un tiempo determinado. ¿Qué pasa con la electricidad? Pues la electricidad, como circula por un cable eléctrico, pues también si pudiésemos hacerle, o si le hacemos un corte perpendicular al cable, veríamos la sección del cable. Esto sería la corriente que es atravesada, la corriente que atraviesa el cable. La cantidad de electricidad que se adoptó fue llamada coulombio. Pero la intensidad de la corriente se tiene que medir también en una unidad de tiempo, como es lógico. Y entonces se dijo que sería un coulombio por segundo. O sea que la cantidad de electricidad es coulombios por segundo. Un coulombio por segundo, 4, 10, los que fuesen. Pero esto no era una manera práctica de determinar qué corriente pasaba, porque era una medida un poco complicada. Esto sí es que es igual que quisiésemos medir, yo qué sé, un campo de fútbol en milímetros. O sea, serían unas cantidades que no cuadrarían mucho. Entonces se hizo una unidad que se llamaba amperio. Y un amperio, pues, viene a ser igual. Vamos a quitar esto ya. Un amperio era igual a un coulombio por segundo. Esto es lo que es el amperio. O sea, que decir amperios o coulombio por segundo viene a ser lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros para medir estas cantidades de electricidad necesitábamos otras medidas. Entonces el amperio se subdividió en miliamperios y microamperios. Estas son las unidades que más vamos a trabajar nosotros en la radiotecnia. Bueno, pues ya tenemos un concepto de una magnitud de intensidad de corriente. O sea, que hemos dicho que la cantidad de corriente es igual, o sea, a la intensidad. O sea que ya no vamos a hablar más de cantidad de corriente. Ahora siempre diremos intensidad. O sea que esto lo borramos porque ya no hablaremos más de cantidad de corriente. Hablaremos de intensidad, cuya unidad es el amperio y tiene
dos submúltiplos, el miliamperio y el microamperio. Tiene más, pero estos son los que nosotros utilizaremos normalmente. El amperio se escribe como la letra A mayúscula, el microamperio M minúscula A mayúscula y el microamperio el símbolo micro y la mayúscula. Y la intensidad, para definirla, se pone la letra I latina mayúscula. O sea, aquí ya tenemos una medida de corriente, o sea, que es la intensidad. Ahora vamos a hablar de la tensión y potenciales. Que tendremos ahora, iremos ya a la al segundo parámetro de la electricidad. Bueno, pues vamos a hablar ahora del sentido de la corriente, y para habituarnos un poco al uso convencional, diremos, por lo tanto, que la corriente eléctrica está constituida por cargas positivas dirigidas desde una esfera positiva que la repele hacia una esfera negativa que las atrae. Veamos ahora cuál es la causa que determina el desplazamiento de dichas cargas, o sea, la corriente eléctrica. A tal fin, es preciso recurrir una vez más a la comparación con lo que sucede, como siempre, en el caso del agua. Consideremos dos recipientes iguales, el A y el B, unidos entre sí por un tubo cerrado con una llave de paso. Recordáis que era lo mismo que vimos en la lección anterior. Como se ve, aquí, o sea, aquí hay un nivel de agua y aquí hay otro. O sea, tenemos 3 litros en el recipiente A y 1 litro en el recipiente B. Sabemos que cuando se abre la llave de paso, el agua fluye del recipiente A al B hasta que ambos quedan al mismo nivel. O sea, como aquí, ¿no? O sea, aquí se abre la llave de paso y el agua, pues de aquí, pasa por aquí y queda al mismo nivel. O sea, al nivel de la línea esa de trazos de rojo. Puesto que los dos recipientes son iguales, habrá en ambos la misma cantidad de agua, o sea, 2 litros. Para establecer un parangón, en este caso el de la electricidad, vamos a mirar ahora otra vez las famosas esferas. Para establecer un parangón entre este caso y el de la electricidad, consultemos este nuevo dibujo. Con la indicación de la línea C, que era el nivel que llegó al agua cuando abrimos la llave de paso, que los dos recipientes se nivelaron. Aquí hemos dibujado pues lo que sería este depósito pasado a la electricidad. O sea, aquí tendríamos dos esferas, una positiva y una negativa, con un conductor y con el sentido de la corriente ya convencional, O sea, eso sería el depósito A y este sería el depósito B. O sea, que el sentido convencional es el mismo del circuito del agua.
Bueno, pues puesto que suponemos que la corriente está constituida por cargas positivas, hemos de imaginar que estas cargas se hallan excedentes en la esfera positiva y en número igual a las que hay de menos, o sea, a las que les faltan en la esfera negativa. De modo que ambas esferas quedan en estado neutro después del paso de la corriente de uno a otro. Idéntica situación se verifica en el caso del agua. Si nos referimos a la línea C, la línea roja, a la que llega el nivel después del paso del agua. En la dibujo anterior, pues cuando miremos el paso, los dos se han nivelado y quedaban al nivel de la línea roja, al nivel C. En efecto, podemos considerar que el agua excedente, la que se encuentra en el recipiente A por encima de la línea C, como hemos hecho para las cargas eléctricas presentes en la esfera positiva, y consideraremos agua de menos la que falta en el recipiente B. O sea, esta es el agua de menos que nos falta con relación al recipiente A. Como hemos hecho en las esferas, para las cargas eléctricas que faltan en la esfera negativa, también estas dos cantidades de agua son iguales, habiendo 1 litro de agua de más en el recipiente A y 1 litro de agua menos en el recipiente B. Con respecto siempre, como es lógico, a la línea C. Ahora es fácil ver que la causa del paso del agua de un recipiente a otro es la diferencia de nivel que existe entre los dos recipientes. Aquí vemos la diferencia, ¿eh? O sea, aquí hay mucha más agua que aquí. Abrimos la llave de paso y el agua tiende a nivelarse. Y este desnivel pues se nivela cuando llegan los dos al punto C, que es la línea roja. De igual modo también en la electricidad hay una causa que determina el paso de la corriente en el conductor o el hilo de cobre. Paso que continúa hasta que se anula la causa que lo produce. En este caso la causa se llama diferencia de potencial eléctrico o también tensión eléctrica. O sea, aquí tenemos ya otro parámetro, diferencia de potencial eléctrico o también tensión eléctrica. Esto será, bueno, ya lo anotaremos luego. Será interesante recordarlo. Tensión eléctrica, que es lo mismo que decir diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de potencial no se puede ver directamente ni indicar como se ha hecho con la diferencia de nivel. Precisamente por tal motivo se recurre a la semejanza con el agua, para dar una idea aproximada de la diferencia de potencial o tensión, sabiendo que es algo análogo a la diferencia de nivel. Más adelante aclararemos más este concepto. Pero por ahora nos basta tener presente que es igual que el paso del agua, lo determina la diferencia de nivel existente entre los dos recipientes, el paso de corriente lo determina la diferencia de potencial eléctrico existente entre las dos esferas. Cada uno de los recipientes posee un nivel propio que, como se ve, se refiere a la línea C. Los niveles se anulan, por lo tanto, cuando el agua alcanza dicha línea, descendiendo del recipiente A y subiendo al recipiente B. Del mismo modo, cada una de las esferas
posee su propio potencial eléctrico, que debemos referir al estado neutro en que se encuentran las esferas después del paso de la corriente. Dichos potenciales se anulan, y por lo tanto cuando la esfera positiva ha perdido todas las cargas positivas que tenía de más, y la esfera negativa ha recibido todas las cargas positivas que le faltaban. O sea que, como veis, más o menos es lo mismo. No se debe creer, empero, que el potencial eléctrico de un cuerpo cargado de electricidad depende solo de la cantidad de electricidad. O sea, de la cantidad de electricidad que existente en el mismo. Ojo con esto. Para comprender esta circunstancia basta pensar que el propio nivel de agua no solo depende de la cantidad de agua contenida en un recipiente, sino también de la forma de este. Es evidente, en efecto, que si el recipiente A, este de aquí, fuese más estrecho, el agua que contiene sería un nivel más alto, mientras que si el recipiente B fuese más ancho, el agua contenida en el mismo estaría a un nivel más bajo, siempre en el supuesto de que la cantidad de agua fuese idéntica a las ambas vasijas, a los ambos tubos. En este caso resultaría una diferencia de nivel bastante mayor entre ambos recipientes. En el caso de la electricidad, el potencial eléctrico de un cuerpo, además de la cantidad de electricidad, intensidad, existente en dicho cuerpo, depende también de otros elementos que veremos en lecciones vinientes. El potencial eléctrico se refiere al estado neutro, pero puesto que también la Tierra en que vivimos puede considerarse una enorme esfera en estado neutro, se ha convenido en referir a ella todos los potenciales establecidos que la Tierra posee un potencial eléctrico igual a cero. El potencial eléctrico se refiere al estado neutro, pero puesto que también la Tierra en que vivimos tiene o puede considerarse una enorme esfera, como dijimos en la lección anterior, una esfera enorme, en estado neutro se ha convenido en referir a ella todos los potenciales, estableciendo que la Tierra posee un potencial eléctrico igual a cero. Como el recipiente A, este de aquí, contiene agua de más, tiene un nivel más alto que la línea de referencia C. La esfera positiva, que posee cargas positivas excedentes, tiene un potencial más alto que el de la Tierra. Que como hemos dicho es la que se toma como referencia. En este caso se dice que la esfera tiene un potencial positivo con respecto a Tierra. Inversamente, como el recipiente B, que contiene agua de menos, tiene un nivel más bajo que la línea de referencia C. Así que la esfera negativa posee cargas positivas de menos y tiene un potencial más bajo que el de la Tierra, tomando como referencia en este caso la Tierra. En este caso se dice que la esfera tiene un potencial negativo, ya digo, con respecto siempre a la Tierra, nuestro queridísimo planeta, la Tierra. Más adelante tendremos ya ocasión de volver a hablar frecuentemente de tensiones y potenciales, puesto que se trata de magnitudes eléctricas fundamentales que iremos manejando seguido. Veremos también cómo se pueden medir esas magnitudes, pero por ahora es suficiente saber que los potenciales y las tensiones se miden en voltios.
otra magnitud que tenemos aquí. Voltios. O sea que los voltios es la medida de la diferencia de potencial. También tiene sus múltiplos. El milivoltio o el microvoltio. En cambio, cuando las tensiones son muy elevadas, se emplea el kilovoltio, que esto es igual a 1000 voltios. El voltio, su signo es la V mayúscula. Bueno, pues ya hemos aprendido otra magnitud. Ahora ya tenemos aquí, que sabemos que tenemos voltios y que tenemos amperios. Y no sé de otra magnitud, que me imagino que ya os imagináis cuál es, pero de esa ya hablaremos un poco más adelante. Bueno, como lo sabéis, nos quedará por saber lo que es la resistencia, que será la R, como es normal. Pero bueno, de este tema ya hablaremos en la próxima lección. Bueno, se me está haciendo demasiado largo este vídeo, pero no quiero terminar esta clase sin comentar un concepto, que es los circuitos eléctricos, que es este que tenemos aquí. Pasa que se me está alargando mucho, pero bueno, no quiero ser tampoco aburrido. En el conjunto de las dos esferas unidas por el hilo de cobre, que hemos estado viendo hasta ahora, constituye lo que es un circuito eléctrico. La corriente no puede recorrer dicho circuito indefinidamente, porque cesa de pasar tan pronto como las esferas han adquirido el estado neutro. Si estas esferas, cuando se nivelan y quedan en estado neutro, aquí ya no pasa más corriente, porque ya no hay nada que transferir de una esfera a otra. De igual modo que el agua cesa de pasar de un recipiente al otro como tan pronto se nota la diferencia de nivel existente entre los dos recipientes a causa del paso del agua. Para que el agua pase de un recipiente a otro, es necesario mantener de un modo constante la misma diferencia de nivel entre los dos recipientes. Esto se puede conseguir, en el caso del agua, mediante una bomba hidráulica, en fin. De manera análoga, para hacer pasar una corriente indefinidamente en un circuito eléctrico se precisa un dispositivo que mantenga constante la diferencia de potencial entre las dos esferas. Este dispositivo se llama generador eléctrico. Y como vemos, va conectado mediante hilos de cobre a las dos esferas, de tal modo que puede volver a llevar a la esfera positiva las cargas eléctricas a medida que éstas llegan a la esfera negativa, desplazándose en sentido convencional de la corriente. Siempre hablamos ahora ya del sentido convencional.
El generador vuelve a llevar a la esfera negativa a los electrones que alcanzaron a la esfera positiva, procediendo de acuerdo con el sentido electrónico de la corriente. Tenerlo en cuenta esto. Por medio del generador se puede hacer circular de un modo interrumpido la corriente dentro del circuito que ahora se llamará cerrado, puesto que constituye para la corriente un recorrido cerrado sobre sí mismo. Los electrones pasan de aquí a aquí, cuando están neutralizados se los genera, vuelve aquí, este vuelve a pasar aquí y se hace el ciclo. Por medio del generador se puede hacer circular de un modo interrumpido la corriente dentro del circuito que ahora hemos visto. Por el contrario, el circuito se llama abierto cuando la corriente que llega a la esfera negativa no puede volver a la esfera positiva. Y el tipo de generador más simple y el primario que fabricó el hombre fue la pila eléctrica, cuyo principio de funcionamiento veremos en la próxima lección, y con la cual tendremos que tener presente ya el uso en los circuitos de un elemento que hemos dicho antes, que es, ¿lo sabéis cuál es? Pues la resistencia. Es el tercer elemento que nos falta, que este es muy importante también en la electrotecnia. Pues nada, esto ha sido todo hasta esta lección. Espero no haberos aburrido mucho. Y ahora, a partir ya de las próximas lecciones, pues esto será mucho más ameno, porque ya entraremos en otras cosas y en otras circunstancias. En este primer capítulo de servicio de válvulas os dejo aquí unos archivos, bueno, unas imágenes con el esquemario de los símbolos eléctricos y electrónicos. También os dejo unas tablas de códigos de colores de las resistencias, que eso ya va a ser utilidad más adelante. Y también os dejo unos anagramas para comprender un poco la ley de Ohm. Todo esto os lo voy a dejar en un archivo para que lo podáis bajar. En este primer capítulo de la serie de montajes que vamos a ir realizando a medida que avance el curso, ahora lo primero que vamos a hacer va a ser analizar un poco los analizadores o tester, porque va a ser un aparato que a partir de la próxima lección ya vamos a usarlo. Bueno, los analizadores hay de dos tipos. Los analógicos, como podéis ver, les ponemos un poco de luz por aquí. Este es el analógico. Y luego hay los digitales, que es este. Yo os recomiendo, para empezar, tampoco que no os preocupéis mucho. Los analógicos a veces son interesantes según qué mediciones tenemos que realizar, como veremos más adelante, sobre todo cuando hablamos de mediciones de baja frecuencia y en fin, y otro tipo de mediciones. Para medir la descarga y descarga de un condensador electrolítico también va bien, como veremos. Y son muy económicos hoy en día estos testers, son súper baratos y sencillos de manejar. Llevan aquí las escalas de los ohmios. Es que no sé cómo hacerlo para que lo veáis mejor, pero que la luz no refleje, porque
ser negro, pues... Bueno, aquí tenemos la escala de los ohmios, que es por 10, por 100 y por 1000. Luego tenemos una escala de medición de corriente alterna, una escala de medición de corriente continua. Luego tenemos aquí, en este caso, para medir las baterías, las pilas, y un miliamperímetro. Llevan dos cables, un positivo y uno negativo, y poca cosa más llevan estos medidores. Las escalas es 200, vamos a ver si podemos apuntarlo por aquí, sin que... Una escala de 250, una de 50 y una de 100 en cuanto a corriente continua. Luego tenemos otra escala de corriente alterna y la esta de arriba, que es la de los ohmios. O sea que ponemos en ohmios, aquí mediremos pues los ohmios. Cuando cruzamos las dos agujas en ohmios, pues la aguja se va a cero, o sea, no hay resistencia. Aquí hay el potenciómetro de la puesta a cero para ponerlo, para regularlo bien al principio, a 0 voltios, a 0 ohmios, perdón. Y luego si medimos una resistencia, pues nos dará una lectura pues equivalente. La escala pues hay que multiplicarla pues por 100 o por 1K, por 1000. Luego cuando hablemos de las resistencias en la próxima lección ya veremos que hay los valores, cómo se enumeran los valores de las resistencias en ohmios, kiloohmios y megaohmios. Bueno, esto es en cuanto al tester normal. Estos testers, para medir frecuencia, hay un truquillo que ya lo diremos, que es intercalar un condensador en una punta, porque si no, no nos va a medir las señales de baja frecuencia de los aparatos de válvulas. Luego tenemos los digitales, que estos pues van bien, sobre todo para medir tensiones y para medir resistencias y amperios y miliamperios. Estos tienen varias escalas, o sea, corriente continua, corriente alterna, resistencias, comprobación de diodos, comprobación de continuidad, que es una señal acústica, microamperios, miliamperios, otras escalas más de miliamperios y una escala hasta 10 amperios. En este caso, aquí las puntas hay que cambiarlas. Cuando se miden amperios hay que quitar esta y ponerlo aquí a los miliamperios o al amperio. Estos tienen una ventaja, que es que los podemos poner en automático y nos olvidamos de la escala. O sea, cuando medimos algo, él automáticamente coge la escala que más le conviene, o la más aproximada. Esto es lo que nos sirve, para lo que a mí no me gusta al menos, es para comprobar las medidas de los condensadores, porque fluctúa tanto que prefiero un analógico. Y para las medidas de baja frecuencia, cuando ajustemos algún aparato, veréis que va mejor también el analógico que el digital, porque como hay muchas oscilaciones, pues te puede enredar un poco. Y aquí pues cruzando las pinzas, pues tiene que ir a cero, que nunca será cero en analógico, porque siempre hay una resistencia de promedio. Aquí podemos cambiar las escalas, más altas o más bajas, ponerlo en automático, y
y en fin, se paran solos, al cabo de un tiempo de no usarlos se desconectan automáticamente. Y esto es todo en cuanto a los testers. El manejo pues es fácil, me imagino que muchos ya lo sabréis, no hay problemas, y cuando empecemos ya a usarlos veréis que van muy bien. Hay unos accesorios que son interesantes, que son estas pincitas, que se pueden poner a las puntas, y es cuando la aprietas sale una pequeña pestañita y se engancha en el componente, y así pues tenemos aislado y enganchado, porque a veces hay que poner las puntas en un sitio y hacer otra cosa, y así nos queda enganchado. Hay dos, una positiva y una para el negativo. Luego hay este otro tipo de puntas que son de tipo de cocodrilo, que también van pues a la punta de los analizadores, en estas puntitas de cocodrilo, que también son muy prácticas. Y luego hay unas que son estas, que estas son largas, aisladas, y también es de pince. Como veis, esto se pone en el elemento a medir, se cierra, queda sujeto y queda aislado, y según qué sitios que no lleguemos con otras pinzas, pues podemos usar estas. Esto es todo en cuanto a los testers normales y corrientes. Ya digo, yo si podéis haceros con uno de cada uno, os irá estupendamente. Porque ya digo, para hacer según qué tipo de mediciones es más interesante un analógico a veces que no uno digital. Y que sean de un poco de calidad, vale la pena. Hoy en día estos aparatos tampoco no son muy caros. Y luego, yo lo que tengo por aquí, pero esto ya es ya cuando lo vamos a enseñar, cuando avancemos con todo el funcionamiento del instrumental que tenemos aquí de laboratorio, como va a ser el osciloscopio, el oscilador, el generador de señales, que son estos de aquí. Os lo voy a enseñar para que lo veáis, pero bueno, no vamos a hablar de ellos, porque ahora sería inútil hablar de todos estos temas. Son estos dos. Este es el generador de señales, y este es un multitester. Este aparato, pues aparte de medir todo lo que hace el tester, nos puede medir muchas otras cosas. Este es bastante más preciso que esta es la verdad. Aquí podemos medir pues lo mismo que ese. Y aparte podemos medir condensadores, podemos medir unas señales, unas ondas cuadradas, podemos medir temperaturas, podemos medir hasta 20 amperios, podemos medir capacidades, que creo que ya lo he dicho, y podemos medir también pues frecuencias. Pero esto ya es un aparato muy sofisticado que yo os aconsejo que de momento no olvidéis, aparquéis el tema, porque con estos testers os va a ir la mar de bien. Y esto es todo en cuanto al tema este de los analizadores o testers, como se llama más corrientemente. Ya en la próxima lección ya vamos a entrar en su funcionamiento, como ya hablaremos de resistencias y haremos algún montaje, pues ya vamos a empezar a usarlos. Por eso los he querido enseñar, porque son unas piezas pues que son muy útiles y prácticamente pues son imprescindibles en cualquier taller o laboratorio de electricidad o electrónica. Pues nada, esto ha sido todo en cuanto a la primera lección de los montajes.